El tapón que vimos hoy en la Itzulia, donde Alex Aramburu, después de un año de su última victoria, que también fue en la Itzulia, pues vuelve a ganar desde una fuga que al final llega con una ventaja muy mínima sobre el grupo con Paul Seixas, que hoy vuelve a ser atacado, se defiende, contraataca y le sigue sacando diferencia a todos sus rivales. De todo esto hablaremos hoy, así que sin más preámbulo, ¡vamos con el video! Gran victoria hoy de Alex Aramburu, que exactamente hace un año, pues él había ganado esa etapa en la Itzulia, esa etapa que había ganado, pero después se la quitaban en el podio, premiaban a Romain Gregoire y después decían que era para la etapa. Eso fue exactamente hace un año. No había conseguido victorias en todo este año y hoy otra vez en la Itzulia pues vuelve a ganar, que llega desde otra vez desde la fuga, una victoria a Alex Aramburu muy bonita que al final, bueno, vimos que viendo el recorrido, ¿no?, de la etapa, todo más o menos se iba a empezar a seleccionar o a mover en este paso por el vivero de 4,3 kilómetros al 8,3%, puerto muy duro en el que, bueno, iban a haber muchos movimientos, se iba a seleccionar la fuga, empezaba la lucha por formarse la fuga de la fuga, se puede decir, y bueno, en el grupo además de atrás, Florian Lipovic lo intentaba atacar a un Paul Seixas, que Paul Seixas se veía muy fuerte, respondiendo a todos los ataques y siempre mostrándose ahí adelante con los mejores. Mientras tanto, en la fuga, pues no se podía seleccionar un grupo muy grande, entonces muy pequeño. Las únicas intentos de escapadas pues no tenían consistencia, no iban a ir a ninguna parte, detrás todavía quedaban muchos corredores con muchos equipos, todavía con más de un representante, entonces era muy difícil que se fuera alguna escapada en este grupo, en esa fuga que era muy numerosa, eran 35 ciclistas que teníamos en esta fuga, equipos como el 1X con más de 4 corredores. Esto pues obviamente hacía muy difícil que se formara cualquier grupo, ya que el 1X era principalmente el que controlaba cualquier intento de escapada. Veíamos entonces acá ya el inicio de este último puerto Legina de 3,2 kilómetros al 8% y un primer kilómetro al 12% de media, en donde, bueno, ahora sí se seleccionaba la fuga, iba a atacar a Alex Aramburu, que se iba con Tobias Hallan Johannesen, que en el descenso, bueno, Tobias Hallan Johannesen sufrió un poco en este descenso, pero bueno, no iba a tener problemas para seguir la rueda de Alex Aramburu, además detrás Cristian Scaroni con un grupo con Gilo Martán, Juan P. López, Lorenzo Fortunato y Emil Bestring, pues los iban persiguiendo, pero bueno, no les iban a poder recortar mucho, íbamos a llegar a ese último repecho con ese último kilómetro al 7,5%. Detrás habían seguido intentando atacando a Paul Seixas, pero Paul Seixas, que había respondido con mucha facilidad a todos los ataques de Florian Lipovic, de Primo Roglic, de todos estos corredores, y en el descenso era el mismo Paul Seixas el que atacaba, se iba, no lo podía seguir ninguno de los más importantes de la general, a excepción de Yunis Aguirre, que este sí que lo podía seguir, y Pello Bilbao, que no estaba metido en la general, pero estaba en la búsqueda de la etapa, y Yunis Aguirre, muy buen nivel, sigo diciendo, el que está mostrando ahí en Izaguirre. Entrábamos a ese último kilómetro que iba picando hacia arriba, con diferencias muy cortas entre todos los grupos. Alex Aramburu y Tobias Hallan Johannesen, que empezaban a cuidarse, a mirarse mucho, y les entraba Cristian Escarón, y también entraba Ionis Aguirre, que había atacado desde el grupo de Seisas, soltando a Seisas, que bueno, también le había costado un poco ella, que no le habían dado ningún relevo. Atacaba a Ionis Aguirre, pensábamos que se iba a llevar la etapa porque seguía derecho por este grupo de Aramburu, Johannesen y Scaroni, pero al final Alex Aramburu pues se llevaba la victoria por delante de Tobias Hallan Johannesen, tercero Cristian Scaroni, cuarto Ion Izaguirre, el digamos que primero de la general llega a 7 segundos, quinto Guilo Martán, sexto Pello Bilbao, que llega con Juan P. López, y Paul Seixas octavo a 14 segundos. Bueno, y Paul Seixas viene en el ataque, pero sí, el final el desgaste está respondiendo a todos los ataques, no le dieron ningún relevo desde que atacó, pues al final en ese último kilómetro le pasó factura, porque
Tal vez si hubiera estado con un poco más entero, hubiera peleado por la etapa, porque digamos, Ionis Aguirre, que venía desde el mismo grupo, pues sí pudo estar, digamos, con el grupo de adelante en ese último kilómetro, ¿no? Noveno, Lorenzo Fortunato a 17 segundos, décimo, Igor Arrieta a 24 segundos, que llega con Emil Bestring, y ya el resto, el grupo del resto de los favoritos a 34 segundos, con Ben Tablet, Alex Baduan, Matías Esquielmos, Harold Tejada, Sean Urebrooks, Florian Lipovic, Clement Champuza y Primos Roglic. Y la general, pues que se mantiene con Paul Seixas al frente, que ya le saca 2 minutos y 19 segundos a Florian Lipovic, tercero, a Primo Roglic, tercero Florian Lipovic, a 2:28, cuarto Ionis Aguirre, que se queda a un segundo del podio, gran nivel de Ionis Aguirre, que hasta incluso podría complicar a Lipovic o a Roglic si sigue mostrando lo que está mostrando en estas etapas. Quinto, Matías Esquielmo. Sexto, Baen Talet. Séptimo, Alex Baduan. Octavo, Harold Tejada. Noveno, Sean Uri Brooks. Y décimo, Clement Champuza. Pello Bilbao, que sube a la undécima posición. Duodécimo, Javier Romo. 13, Igor Arrieta. Mateo Richitelo, 14. 15, Tobias Haran Johannes así entre los primeros de la clasificación general. Hoy en una etapa que también hay que mencionar, una caída que otra vez no la vimos en la transmisión, en la que se tuvieron que retirar corredores como Juan Ayuso, como Sergita, como Roger Adrià. Nueva caída para Juan Ayuso. No sabemos cómo fue, así que tampoco es que podamos decir, no, si fue muy dura, sí se hizo mucho daño, o al final algo como en la Pariniza, pero bueno, pues no, otra vez Juan Ayuso, que no puede mostrar su mejor nivel. No sabemos bien por qué es, porque pues para mí ya había pasado el tiempo suficiente para recuperarse después de esa caída que sufrió en París, y de todas maneras en estas etapas no se le había visto bien, había dicho que había sido por un problema estomacal en la etapa de ayer, pero bueno, hoy se vuelve a caer, se vuelve a retirar, y bueno, vamos a ver cómo lo va a hacer en las próximas clásicas de las Ardenas. Recordemos que va a correr Flecha y Leja en el próximo 22 y 26 de abril. Así que bueno, esperemos que Juan Ayuso llegue en buena forma, a ver si puede intentar estar cerca de los máximos rivales que va a tener en esa Lieja o en esa Flecha, como Pogachar, como Renko, como Seisas contra el mismo Del Toro. Entonces, bueno, ya es prepararse hasta allá, esperar no volver a tener caídas, que al parecer lo está comprometiendo mucho en estos días, a Juan Ayuso. Revisemos primero ahora la etapa del día de mañana, porque mañana tenemos pues la etapa reina de la carrera, se podría decir. El final, los últimos kilómetros no son los más duros, pero sí que hay mucho desnivel acumulado, mucha dureza previa en la que, bueno, pueden pasar muchas cosas, se puede acumular mucha dureza. Tenemos 5, 6, 7, 8 puertos de montaña, además muchos repechos no categorizados. Entonces, bueno, hay mucho terreno mañana, y el primer repecho en donde creería que podría pasar algo sería en este puerto de Cravelin, 5 kilómetros al 9,4%. Es de los más largos y de los más duros también. Está, sí, a 61 kilómetros, a 69 kilómetros de meta. Muy difícil que alguien se mueva por allá, pero sí que si algún equipo como el Red Bull, que quiera intentar hacerle las cosas difícil a Paul Seixas, pues lo tendría que intentar desde lejos, aprovechando la ventaja de que tiene dos corredores de los más fuertes, pues lo podría intentar desde lejos. Después bajamos, tenemos sprint bonificado. Volvemos a subir un puerto de 3,4 kilómetros al 6,7%, otro puerto muy duro, lo coronamos a 47 de meta, pequeño descenso, un sector rompepierdas de mucho sub y baja, otra bajada y volvemos a subir 3,6 kilómetros al 10%. Acá sí es el puerto que creo que más va a definir la etapa, está apenas a 28 kilómetros de meta, es el puerto por porcentajes el más duro. No es el más largo, pero sí que es el puerto que más va a definir esta carrera. Corredores como Paul sí lo deberían intentar desde ahí, si quieren ir por otra etapa. Pero para mí, el único equipo, o lo único que podría en este momento complicar a un Paul Sissy sería
un Red Bull con intentándolo desde muy lejos de meta, intentar dejarlo solo a Florian Lipovitz al final, a Paul Sillas, que al final es eso en lo único en lo que pueden vencer a Paul Sillas en equipo, en la superioridad numérica. Así que el Red Bull tiene que aprovechar esa doble baza con Roglic y Lipovic para intentar vencer a Paul Seixas o quitarle ese liderato que por el momento se está viendo muy fuerte. Además de que le tienen que quitar más de 2 minutos, algo que veo muy complicado, pero de todas maneras sería bonito que lo intentaran. Bueno, teníamos ese 3,6 al 10, bajamos un descenso largo y otro puerto no es muy duro, 5,3 kilómetros al 4,3%, pero pues será lo último que vamos a tener. Lo coronamos apenas a 13 kilómetros de meta, descenso y un falso plano que siempre va tirando hacia arriba hasta meta. Así que bueno, bonita etapa que vamos a tener mañana, de las más duras en las que se va a definir la clasificación general, porque ya queda esta y la del sábado. Entonces pues ya la general se empieza a definir. Y así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos mañana analizando obviamente lo que pasa en esta quinta etapa de la Isula y además haciendo la previa de lo que va a ser la Paris-Roubaix, en donde vamos a ver si Tadej Pogačar va a lograr conseguir su quinto monumento. Por delante obviamente va a tener a Mathieu Van Der Poel. De todo esto hablaremos mañana, así que ya saben, suscritos al canal, like este video para no perderse nada, y si me quieren apoyar más pues los invito a que se hagan miembros del canal, en donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.